Bueno, vamos a empezar. Me gustaría que me acompañaras al Evangelio de Juan en el capítulo 2. Ahí está hablando de una boda, de la boda de Caná. Y yo quiero leer este texto porque después voy a hablar un poquito de él. Y creo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Quiere hablarnos porque Dios quiere hacer algo, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer algo? Siempre quiere hacer algo, ¿verdad? Aunque no los veamos, aunque no lo comprendamos, pero Dios siempre está obrando, siempre está creando, siempre está ahí trabajando con nosotros, con su iglesia, con este mundo, para cumplir sus propósitos, para cumplir la misión que Él mismo se propuso en su corazón, ¿no? Hacer. Y Dios quiere hacer algo con la iglesia, que Dios quiere hacer algo en el mundo y Dios lo va a hacer, amén. Leemos en el capítulo 2 de Juan, en el primer versículo, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando al maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Y este va a ser el texto base, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos con la historia de cuando los discípulos están predicando, ¿no?, de Cristo. Llega el día de Pentecostés, ¿no? Empiezan a compartir el Evangelio y los religiosos de la época empiezan a hacer de las suyas, ¿verdad? Toman a estos discípulos y los meten en la cárcel. Y milagrosamente el Señor, a pesar de que están metidos en la cárcel, libera a estos discípulos. Y ellos, ¿qué hacen? En vez de esconderse, se van al templo y comienzan otra vez a predicar. Aquellos religiosos le habían dicho: no prediquen más de este nombre, no prediquen más acerca de Jesús, no prediquen más de esto que está trastornando Jerusalén. Pero aquellos discípulos, lejos de amedrentarse, lo primero que hicieron fue: nos vamos al templo y vamos a seguir predicando de Jesús. Vamos a seguir anunciando lo que Dios quiere que la gente siga escuchando. Y cuando los religiosos se dan cuenta de que lo que había pasado, de que sobrenaturalmente aquellos discípulos habían salido de la cárcel, los alguaciles le estaban diciendo: mira, los que estaban en la cárcel ahora están predicando otra vez de Jesús de Nazaret en el templo. Y dice: traérmelos otra vez para acá, ¿no? Y empiezan a hablar los religiosos con los discípulos y les empieza a decir: ¿no os habíamos dicho que no siguierais hablando en ese nombre? La respuesta de los discípulos ante estas autoridades espirituales, estas autoridades religiosas, no espirituales, religiosas, fue algo tremendo, fue algo impactante, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, porque se estaban jugando el pellejo, se estaban arriesgando que lo tomasen y los volvieran a meter en la cárcel. Pero ellos dijeron: es necesario que escuchemos la voz de Dios, o que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, ¿no? Lo que en resumidas cuentas le estaban diciendo: mira, voz de Dios y no de hombre. La voz de Dios es lo que nos interesa a nosotros,
es lo que nosotros obedecemos, es lo que nosotros escuchamos, y no vamos a escuchar las voces de ningún tipo de hombre. Si ustedes quieren hacer con nosotros lo que quieran, ustedes háganlo, pero nosotros escucharemos siempre la voz de Dios. Esa es la tónica, la preferencia, era la prioridad de todos aquellos discípulos. Ellos tenían claro un lema y acuñaron ese lema en su corazón desde el principio: la voz de Dios y no la de los hombres. En ningún momento escucharon la voz de ningún hombre. Siempre, en todo momento tenían en cuenta, atendían lo que Dios quería hacer, lo que Dios estaba hablando, lo que Dios les estaba diciendo en ese momento. Y ellos decidieron, ¿no? En todo momento, como les estoy diciendo, escuchar la voz de Dios, ¿no? Escuchar lo que Dios quería que les dijera, porque para ellos lo tenían claro este concepto. Es más, ¿no? Creo que fue ese principio que les estoy diciendo, ¿no? Ese fundamento que caracterizaba todo el ministerio al que el Señor los había llamado. Una voz, la voz de Dios, ¿no? Y no la de los hombres, ¿no? ¿Cuánto valor, ¿no? les daban estos discípulos a atender la voz de Dios? Y eso era, como les he dicho, lo prioritario para ellos, por encima de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona. Para ellos lo más importante era la voz de Dios, ¿verdad? Y estas palabras, este texto nos hace ver o nos pueden enseñar cuán importante es escuchar y atender la voz de Dios para nuestras vidas, al igual que aquellos discípulos, ¿verdad? Para ellos era tan importante, de tan alto valor escuchar la voz de Dios, que eso era lo que ellos preferían en todo momento, ¿no? Atender a esa voz, atender las palabras de Dios, debería de ser, ¿no? Lo prioritario, lo preferente para los discípulos del Señor, para ti y para mí, para aquellos que han nacido de nuevo en Cristo. Esa debe de ser nuestra prioridad, tener los oídos abiertos para escuchar lo que Dios dice, porque Dios dice, porque Dios habla, porque Dios está ahí pendiente y atento siempre para que tú y yo podamos recibir las expresiones del cielo, lo que Dios quiere en cada momento. Y es tan evidente esta verdad que les estoy predicando, tan importante escuchar la voz de Dios, y que tengamos claro que tu vida y mi vida necesitan escuchar a Dios, que vemos como el autor de Hebreos nos advierte de ello. Hace una gran advertencia, una tremenda advertencia a los hebreos, al pueblo de Dios, acerca de esto. Dice en Hebreos 3, del 7 al 19, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo, Dios: si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, hermanos, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, a ellos les dijo que no entrarían en su reposo.
Dice, este último verso dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es tremenda, hermanos, esta exhortación y este consejo que el autor del libro de los Hebreos nos dice, ¿no? Es lo más destacable. Le da un enorme valor, una enorme importancia y establece como prioritario atender a Dios y a su palabra. Y dirigiéndose a los hebreos les está advirtiendo, ¡hey! Abran los oídos. Atiendan lo que el Espíritu Santo quiere hablarles hoy. Y en este texto está poniendo como base para las vidas de los creyentes que cada día, mientras se diga hoy, atendamos las palabras expresadas que el Espíritu de Dios les quiere hablar. Eso es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a los creyentes, nos está diciendo a ti y a mí, ¿verdad? Porque la palabra es presente, no fue en pasado. Esta palabra fue escrita para ti y para mí y nos está dando la advertencia de que hoy tenemos que escuchar la voz de Dios. Hoy, ahora, no ayer, hoy. Y mañana será mañana y pasado, pero hoy es el tiempo de escuchar la voz de Dios. No podemos dejar la voz de Dios para otro día o para otro momento. Es hoy, cuando nuestros oídos tienen que estar abiertos para poder recibir esas palabras que Dios tiene para ti y para mí en todo momento. Y la razón es sencilla. Dios nos quiere dar a conocer hacia dónde debemos ir. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es su camino para nosotros? Dios quiere que cumplamos su propósito y quiere que lleguemos al lugar donde lo podamos desarrollar. Al igual que el pueblo de Israel, que Él quiere dar a conocer cuáles son sus intenciones, porque nos quiere llevar al lugar donde vamos a desarrollar la misión y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero para ello debemos abrir los oídos y atender la voz de Dios. Y ¿saben la diferencia? Creo que en alguna ocasión se ha dicho aquí, la diferencia entre un discípulo y un religioso simplemente es esa. Uno escucha la voz de Dios y se renueva cada día. Y el otro sigue. El otro es un religioso que sigue en sus estructuras. No cambia. Y la diferencia está en que uno escucha la voz de Dios y otro no la escucha. Uno se puede renovar porque Dios le habla y el otro sigue en su estructura inamovible, no puede seguir avanzando porque sigue aferrado a lo que sus patrones le están diciendo. Pero Dios habla, ¿y habla para qué? Para renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Pero resulta, hermanos, que tal como viene en este texto, y también como nos advierte la palabra en Mateo, que resulta que atender la voz de Dios es darle la prioridad en nuestras vidas es un asunto del corazón. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que abrir el corazón. Para escuchar la voz de Dios, todo repercute aquí en lo que pasa dentro de tu corazón. Y dice Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Se ha engrosado, ya no está en ese estado inicial, sino que ahora hay muchas cosas más a su alrededor. Se ha engrosado. Y dice, y con los oídos oyen pesadamente. Hay una tremenda relación entre el corazón y el oído. Y entre el oído y el corazón, yo creo que hay una relación recíproca. ¿Sí lo he dicho bien? Hay una relación ahí. Depende del estado de tu corazón, así será como escuches la voz de Dios. Depende de cómo esté la condición de tu alma, la condición de tu corazón. Así es como tú podrás estar dispuesto a recibir, a atender, a darle la prioridad a escuchar la voz en tu vida. Es lo que dice la palabra. Si mi corazón se engruesa, se llena de cosas. Ahora en este tiempo, ¿no? Estamos medio empachados de comida y ya no nos entra más, ¿no? El otro día estaba ayer en el trabajo y me estaba comiendo el bocadillo y yo no tenía ganas ni de comer, de la pesada de comer que llevo en las Navidades.
si mi corazón se engruesa, hermano, ¿cómo tendrá cabida? ¿Cómo tendrá cabida la voz de Dios? ¿Cómo será mi prioridad? Lo preferible para mí que yo pueda escuchar a Dios. No habrá cabida para él, ¿verdad? Por eso, hermanos, la palabra de Dios también nos insta a que debemos de cuidar nuestro corazón, ¿no? Porque como dice el texto, ¿cómo dice el texto? Que hay que guardar el corazón porque de él mana la vida. Si queremos vivir, tenemos que guardar el corazón, ¿verdad? Y si queremos vivir y tenemos un corazón sano, vamos a recibir las palabras del cielo. Porque si está engrosado el corazón, no vamos a recibir la voz de Dios. Y las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Si queremos tener vida, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y entonces nuestro corazón se llenará de vida. Si queremos tener vida, si queremos escuchar la voz, nuestro corazón tiene que estar en condiciones, tiene que estar dispuesto, tiene que estar con un corazón preparado y dándole el valor y la importancia que tiene la palabra de Dios. Y así, de esa manera, tú y yo la vamos a recibir y le vamos a dar la importancia que tiene, la prioridad que tiene. Pero tenemos que guardar nuestro corazón. Y te puedes preguntar en esta tarde, ¿cómo se puede engrosar ese corazón? ¿Cómo se puede engrosar mi corazón, el tuyo? ¿Cómo se puede engrosar el corazón de una persona, ¿no? Y me gustaría de forma muy rápida que pudiéramos identificar algunas razones, algunos motivos que pueden llevar a nuestro corazón a engrosarse e incluso separarse de Dios. Y quiero hacerlo haciendo mención de algunas de las cosas que pasó el pueblo de Israel mientras que atravesaba aquel desierto cuando salieron de Egipto, ¿verdad? No, lo voy a hacer muy rápido. Y una de ellas lo tenemos muy claro, ¿verdad? Es la idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas engrosa nuestro corazón. No permite, no le da la prioridad a la voz de Dios. Y la idolatría sabemos lo que es, ¿no? ¿Verdad? Puede ser el pecado, puede ser el trabajo, puede ser que le demos prioridad a la familia, puede ser que le demos prioridad a tantas cosas en este mundo y que Dios siempre quede relegado a un segundo, tercer, último lugar. Eso es idolatría. Idolatría no es solo postrarse delante de una imagen. Eso es lo más ínfimo. Hay una idolatría mucho más grave que el postrarse delante de un ídolo. Y es el no reconocer a Dios en todos tus caminos, como el primero y como el único. Eso es idolatría. La queja, ¿no? La pastora nos estuvo hablando de ello, la queja, ¿no? El quejarse, eso denota, ¿no? O muestra la falta de gratitud del pueblo de Dios hacia Dios. Y también muestra ese desacuerdo con Dios. Eso también engruesa nuestro corazón. La queja puede engrosar el corazón del pueblo de Dios para que no reciba la palabra de Dios. Estoy quejoso con Dios porque no hace lo que yo quiero. Pero ¿por qué tiene que hacer lo que tú quieras si es Dios? Y si no lo hace, sus razones tendrá. La rutina, el tradicionalismo, la monotonía. ¿Sabes? ¿Te suenan las frases de siempre esto es lo mismo? Nada hay nuevo aquí. Todo es igual siempre, ¿no? Resulta que todo es igual, estoy cansado de siempre lo mismo, ¿no? La rutina, ¿verdad? Cuando caemos en la rutina, cuando caemos en el tradicionalismo, la voz de Dios se apaga en nuestro corazón. No podemos escuchar esa voz de Dios porque hay una especie de hastío, ¿no? Como el que sufrió el pueblo de Israel cuando el pueblo recibía el maná, ¿verdad? En el desierto. Y todos los días comían a maná, todos los días comían lo mismo. Y el pueblo dice que se hartó, pero era maná del cielo, ¿no? Eso también puede engrosar nuestro corazón para que no podamos escuchar la voz de Dios. El desorden en las prioridades, ¿verdad? El que haya otras prioridades antes que las de Dios, eso también puede ser enemigo para poder escuchar la voz de Dios. Mi visión de vida es mi comodidad, mi bienestar. No me interesa la visión de futuro que Dios tenga para mi vida. Mi enfoque es este mundo y no la eternidad. Eso entra dentro de que mi prioridad no es la eternidad, no es Dios. También mi comodidad espiritual.
¿Sabes? Hay mucho pueblo aquí mucho pueblo de Dios aquí en esta iglesia, en esta congregación, que vive en la comodidad espiritual. ¿Y saben lo que es? Lo mismo que hacía el pueblo de Israel. No, Moisés, tú y Aarón vayan a escuchar la voz de Dios. Nosotros nos quedamos aquí. Todos tenemos responsabilidades espirituales, todos. Y no podemos delegar nuestras responsabilidades espirituales a los ministerios. A aquellos que Dios sí es verdad que ha constituido para edificar el pueblo de Dios. Pero tu responsabilidad espiritual es tuya, es personal. Y no la puedes delegar al líder, a la autoridad que Dios establezca. No la puedes delegar. Es tu responsabilidad. Y hay un montón de hermanos y de hermanas que viven y sobreviven simplemente por lo que están recibiendo de la autoridad espiritual. Y tú y yo necesitamos adquirir, ser conscientes de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de relacionarnos con Él, de crecer en Él y de estar en comunión con su palabra. Y no podemos caer en que el pastor ni la pastora nos va a nosotros a sacar las castañas del fuego. Ya somos mayorcitos, ese es el crecimiento. Tuya es la responsabilidad. No podemos caer en esa comodidad espiritual. Por otro lado está el orgullo espiritual. Miriam cayó en ese orgullo espiritual. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Cuidado, ¿vale? Todos tenemos el Espíritu de Dios. Todos tenemos responsabilidades espirituales. Pero hay personas a las que Dios delega autoridad. Si leen en el libro de Efesios, capítulo 4, van a ver ahí quién está constituido y ha sido llamado para tener esa responsabilidad espiritual para el pueblo, para ayudar al pueblo a ser edificado. Y muchas veces nosotros decimos como Miriam, que yo también tengo el Espíritu de Dios, que yo también puedo escuchar la voz de Dios. Que yo como escuché en algún momento, ¿no? Cuando aparece un profeta, bueno, yo que no necesito que ningún profeta me profetice, porque yo tengo el Espíritu de Dios y yo puedo escuchar la voz de Dios. Estupendo. De acuerdo, esa es tu responsabilidad espiritual. Pero si Dios ha constituido profetas, será por algo. Y si mi orgullo espiritual se levanta contra el ministerio, no voy a ser edificado. Porque esa es la misión del ministerio. No que se le reconozca, sino ayudarte a que puedas crecer en la fe de Jesucristo. Hay que estar en el lugar que Dios te ponga. Todos somos iguales, pero no todos, como hablábamos hace poco, todos somos iguales. Todos tenemos el Espíritu de Dios, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. No todos tenemos las mismas responsabilidades. Hay responsabilidades que Dios delega a ciertas personas y son mucho mayores que las que yo puedo cargar o que las que usted puede cargar. Cada uno tiene que ser consciente de su nivel de espiritualidad, de lo que Dios le está demandando y de ser consciente de tu responsabilidad. Así que no podemos seguir con ese orgullo espiritual. Es que yo no puedo estar de acuerdo con lo que está diciendo el pastor porque la visión del pastor no me encaja, Tengamos cuidado con esas cosas. Mucho cuidado con esas cosas, porque todas estas cosas lo que hacen es engrosar nuestro corazón. Nos enloquece, nos deja como enajenados para poder escuchar la voz de Dios. Hay un orden en el pueblo de Dios. Todos somos iguales, pero hay un orden en el pueblo de Dios. Y ese orden está establecido por Jesús, por el Señor. Por otro lado está la ociosidad, ¿verdad? Dice que el pueblo se levantaba cada día. O sea, Dios los saca de Egipto y no tienen otra cosa que levantarse a jugar, dice. A jugar se levantaba, a pasar el día, ¿verdad? Y cuando mi visión de vida es pasar el día, vengan días y vengan ollas, como decía mucho Fidel, vengan días y vengan ollas, pues ahí me parece a mí que poca cabida va a haber para la voz de Dios en tu vida. Así que es necesario, hermano. El ocio también es necesario para nuestras vidas. Tenemos que pasarlo bien, tenemos que disfrutarlo, pero todo en su justa medida. Todo en su justa medida.
Hay que ser consciente de dónde están los límites en nuestras vidas. Y si vemos que la ociosidad se está apoderando de mi vida, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El afán de este mundo, ¿no? El afán de este mundo. El pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba esclavo. Y Moisés llega al pueblo y dice, que Dios os va a liberar. Que Dios va a mandar plagas sobre Egipto y vaya a ser libre. Y el pueblo estaba más centrado en hacer ladrillos, porque Faraón le había dicho, mira, no echarle cuenta a Moisés que aquí lo que hay que hacer es trabajar y sostener a vuestra familia y sostener la obra. Y ahora ya, a partir de ahora ya no os doy lo necesario para que podáis hacer los ladrillos. Y el pueblo decía, lo que dice Faraón. Se dejó engañar por Faraón. En vez de echarle cuenta a lo que Dios les estaba diciendo, estaban echándole cuenta a lo que decía Faraón. Estaban engañados por el sistema que el Faraón les había impuesto. Y estamos muchas veces engañados por el sistema que se nos ha impuesto en este mundo, que es el sistema de gana dinero, sostenga a tu familia y ten más de lo que tú necesitas. Eso es lo que el mundo te está diciendo. Ese es el engaño del diablo. Que tú entiendas y comprendas que tu prioridad simplemente es darle a tu familia. ¿Y Dios cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué lugar queda Dios? El afán de este mundo. No nos podemos dejar engañar por el afán de este mundo. Dios provee de lo necesario, y nos sobra seguro. Pero es necesario que nuestro corazón deje de engrosarse y nos dejemos de cegar con los afanes de esta vida. Es necesario que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios para que podamos seguir siendo libres, para que podamos seguir los caminos del Señor. Y por último quiero también decir, ¿no?, la incredulidad, ¿no?, como la falta de fe. La incredulidad, ¿verdad? Y lo dice el texto de Hebreos. Dice que no entraron en la tierra prometida, no recibieron todas las cosas positivas que el cielo les quería dar a causa de que no creyeron. No creyeron en lo que Dios les estaba diciendo, no recibieron la voz de Dios, no creyeron, no pudieron recibir esa renovación integral que Dios quería para ese pueblo. Dios quería usar ese pueblo con un propósito eterno, con un propósito tremendo, y ese pueblo no pudo entrar en esa tierra prometida a causa de su incredulidad. El pastor nos hablaba acerca de la fe ese domingo. Es necesaria la fe y recibir la palabra de Dios con fe. Mi corazón se engruesa cuando tengo incredulidad. Es que Dios no me escucha. Es que cuando oro a Dios no me contesta. Cuidado con esa frase. Cuidado con lo que dicen nuestras bocas, porque con lo que dicen nuestras bocas es lo que hay aquí en mi corazón. Son palabras más bien de dudas, de incertidumbre, de incredulidad. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Es una advertencia de parte de Dios. No sean incrédulos. Yo les estoy hablando por un motivo, por una razón, porque tengo cosas buenas, positivas. Y pienso bien de ustedes y quiero darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Por eso nuestro corazón debe estar sano, debe estar vivo, debe estar latiendo, debe de estar libre y no engrosado. No engrosado. Dice Isaías 53:1, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor, el brazo de Jehová? Dios da anuncios, Dios anuncia, Dios tiene anuncios para su pueblo. Pero muchas veces Dios se tiene que preguntar, bueno, ¿y quién ha creído lo que estoy diciendo? ¿Quién ha creído? ¿Quién va a creer lo que yo estoy diciendo en este tiempo? Si mi pueblo no me escucha, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién va a creer el mensaje de Dios? ¿Quién va a creer lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, siglo XXI? Dios quiere seguir obrando. Dios tiene un propósito. Dios tiene una visión. Y Dios tiene una misión. Y a pesar de lo que pueda haber en este mundo, Él la va a cumplir. Y cuenta contigo. Cuenta contigo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Parece que está diciendo, el que cree en mi anuncio, el que cree en mi mensaje, el que pone la fe en la voz de Dios, hay una repercusión, una manifestación, un recibimiento de lo que Dios tiene para su vida. Porque este texto nos está hablando del renuevo, ¿no? Está hablando de que Dios está anunciando que viene un renuevo para el pueblo, que viene un renuevo para el mundo. Está anunciando a Jesús de Nazaret. El siguiente versículo a lo que estoy leyendo está hablando de ese renuevo que viene para el mundo. 700 o 900 años antes ya estaba profetizando a Jesús y diciendo, ¿quién va a creer a este anuncio? ¿Quién va a creer que Dios trae un renuevo? Y el profeta se está quejando delante del Señor de la incredulidad del pueblo de Dios para recibir la palabra de Dios, la verdad expresada. Un pueblo que tiene el privilegio de escuchar a Dios y su palabra expresada, pero que no cree. No tienen fe para guardarla ni recibirla. Eso es patente por su falta de reacción a ella, porque queda demostrado que no la quieren recibir. La incredulidad, hermanos. Dios anuncia y el pueblo no recibe por falta de fe. Y no se hace manifiesta la palabra por falta de fe. No se hace manifiesta la palabra en mí, pero la palabra de Dios se manifiesta. Yo creo, hermanos, que este problema está, o existe, ¿no? Este mismo problema que veía Isaías en ese anuncio, sigue existiendo en la iglesia del Señor hoy día. Tenemos el privilegio de escuchar los mensajes de Dios. Tenemos el privilegio de que la palabra de Dios es predicada y compartida con variedad y con abundancia aquí en este lugar. Pero no tenemos ganas ni fe para recibirlas, para atesorarlas, para trabajarlas, porque la palabra de Dios se tiene que trabajar. Y Jesús respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es lo que estaba diciendo el profeta Isaías, ¿no? Cuando recibimos la voz de Dios y la atesoramos con fe, hay una manifestación de Dios sobre tu vida. Dios se manifiesta sobre tu vida, porque la estás recibiendo esa palabra con fe. Produce un efecto en tu vida. Hay que guardar, hermanos, la palabra de Dios con fe. Y entonces habrá una respuesta positiva del cielo, del Padre, para con nuestras vidas. Si escuchamos y recibimos con fe los mensajes de Dios, experimentaremos presencia cercana, relacional y paternal del Señor. Si es verdad que nuestro corazón no se ha engrosado, si es verdad que nosotros priorizamos y preferimos escuchar la voz de Dios y no la de los hombres, incluida la mía, entonces Dios se acercará a ti, entonces Dios se va a relacionar contigo, entonces Dios se va a manifestar a ti, entonces experimentarás a Dios en todos los caminos de tu vida, entonces Dios se hará manifiesto en tu vida. Pero es necesario abrir el oído, disponer el corazón para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Según ¿no? Cómo actuemos con lo que estoy diciendo, ¿no? Eso va a marcar una diferencia sustancial en tu vida. Porque en aquellos que el mensaje de Dios lo reciben con fe y se atesora el mensaje, como les he dicho antes, el poder del Señor es manifestado y son renovados. Y son renovados. Como dice Isaías, ¿verdad? Dios es un Dios de anuncios, es un Dios que anuncia las cosas que está por venir, porque Él dijo también en su palabra en Amós, dice, porque no hará nada al Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla el Señor,
¿quién no profetizará? Dios habla. Dios habla. Y dice que la intención de Dios con su pueblo, los profetas, es mostrarle lo que ha de acontecer, lo que ha de venir, lo que está pasando actualmente. Dios quiere anunciar. Y yo creo que en el texto que hemos leído de las bodas de Canaán hay algo, hay una palabra de Dios para este tiempo. Y he entendido cómo que por mucho tiempo la iglesia ha disfrutado de un vino que Dios derramó. Un vino en el cual ha generado un ambiente dentro de la iglesia, un ambiente en el mundo, un vino que fue efectivo y que afectó nuestras vidas durante un tiempo. Pero ha llegado un momento donde ese vino ha dejado de surgir efecto. O dicho de otra manera, ya no está el efecto del vino o el ambiente del vino del principio en la iglesia del Señor. Y los que están conectados a Dios, como estaba conectada su madre María en ese momento, han intercedido, han orado, porque se han dado cuenta de que esto ya no es lo mismo, de que esto ya es distinto, de que el vino ya no es vino, sino que se ha diluido en agua. Y la iglesia sigue intercediendo, y ha intercedido por años acerca de una renovación profunda espiritual. Y creo entender que Dios está queriendo hacer algo en los próximos años, que en los próximos años me arriesgo y me quiero de alguna manera exponer, pero quiero ser valiente de decir esto. Creo que en los próximos años Dios quiere hacer algo. Quiere hacer algo con su iglesia. Algo va a pasar a nivel, no sé si mundial, pero a nivel de la iglesia Dios va a hacer algo, quiere hacer algo. Dios no es un Dios que de buenas a primeras desaparece. Y Dios es un buen anfitrión. Y Él nos dio un buen vino al principio, pero me parece que Dios ha guardado el mejor vino para el final. Y la palabra dice que que era el tercer día de la boda. Si tú te das cuenta, estamos en el tercer día después del nacimiento de Jesús. Del 0 al 1000, del 1000 al 2000, del 2000 en adelante, el tercer día. Yo creo que Dios quiere hacer algo en este tiempo y que en los próximos años va a haber un cambio. Un cambio que Dios quiere hacer, un cambio pero sustancial, un cambio que quiere hacer en nuestras vidas, en su iglesia, para saltar de nivel, para saltar de un nivel que estamos ahora a un nivel mayor de calidad. A un nivel mayor de calidad. Un cambio, una transformación sustancial en las vidas de los creyentes. Para que podamos ser aquellas personas que van a poder soportar lo que viene para la iglesia, lo que viene en este mundo, lo que va a suceder en este tiempo. Pero hay que tener los oídos abiertos. Hay que tener los oídos abiertos para poder escuchar la voz de Dios. Va a haber un principio de señales que va a marcar el devenir del futuro, como aconteció en este pasaje. Este fue el principio de señales, donde este fue el principio de señales que Dios hizo y que fue el inicio de aquel ministerio poderoso que marcó un antes y un después en la historia. Va a haber un antes y un después, un principio donde Dios va a marcar el devenir de la iglesia en los próximos años. Y porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, quiere traer una renovación integral dentro de la iglesia del Señor. Una renovación que tiene que ver con una conexión con Él como antes nunca la hemos tenido. Una conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, nosotros obramos. Esa es la conexión que Dios quiere tener con su iglesia. La conexión desde el principio, pero con un vino mejor. Y para tener y recibir un vino mejor, el pueblo de Dios tiene que estar preparado y tiene que ser renovado
como aquellos odres nuevos. ¿Se acuerdan? Ese odre nuevo que recibe el vino nuevo, que está preparado para contener, para soportar lo que Dios quiere en este tiempo. Y es más, ese vino nuevo que Dios va a traer sobre la iglesia va a producir reacciones no tan positivas para nosotros. Es posible que haya una ruptura, porque el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. No se pone remiendo de paño nuevo, de paño viejo en paño nuevo, porque dice que se hace peor la rotura. Aquellos que no sean renovados por el Espíritu de Dios y sigan en sus estructuras, es posible que veamos una rotura. Es posible que haya una rotura. Y una rotura, hermanos, con un mundo que está anclado en unas estructuras que no puede en estos momentos recibir lo que Dios quiere para este tiempo. Y esas estructuras se van a mover. Y aquellos religiosos, esas estructuras humanas, esas estructuras carnales, esas estructuras ideológicas, esas estructuras políticas, incluso gubernamentales, no se van a querer mover. Van a estar rígidas y se puede producir una ruptura. Se va a producir una ruptura porque el vino nuevo no tiene cabida en las estructuras humanas. Voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios y no de hombres. Ese es el lema de la iglesia del Señor. Voz de Dios y no de hombres. Es hora, hermanos, de subir a un nivel superior. Es hora de que podamos subir a un nivel mayor de calidad. Es hora de avanzar y seguir avanzando a algo más, a una milla más, a algo superior. Es la hora de creerle a Dios, de poner nuestros oídos en las manos de Dios, de examinar nuestro corazón y de quitar el peso que nos está asediando, de quitar la grosura de nuestro corazón, abrir de par en par el oído y decir: Señor, heme aquí, quiero ser transformado, porque todos aquellos que reciban la voz de Dios en este tiempo van a ser renovados, van a ser transformados, van a ser esos odres nuevos que van a poder recibir el vino nuevo del cielo. Muchas veces le decimos a las personas no creyentes, no, pero yo creo en Dios, dicen ellos, ¿no? Y nosotros enseguida contestamos. ¿Cómo contestamos? Pero no es suficiente con creer en la existencia de Dios, no, es necesario poner la fe en lo que Dios está diciendo, en lo que el Evangelio dice. Eso es lo que nosotros predicamos, ¿verdad? Yo creo que sería una buena pregunta que el pueblo de Dios también se dijera o se preguntara: ¿qué voz es la que yo estoy escuchando, no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Creo en Dios? ¿Creo en Dios? ¿O estoy creyendo a Dios? ¿Creo en Dios o creo en lo que Él dice? Yo creo que esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer hoy. Hoy. Y la diferencia, hermanos, está en eso, ¿verdad? En que a pesar de que Dios existe, y puedo creer que eso existe, pero eso no va a tener trascendencia para mí. La voz de Dios tiene trascendencia para mí cuando yo la creo. Y eso es lo que yo tengo que averiguar. ¿En dónde está puesta mi fe? ¿En una asistencia o en la palabra de Dios? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? ¿Crees en este anuncio? Yo te he compartido lo que yo creo que Dios está hablando también a mi vida. Pero también te he compartido algo que yo entiendo que viene de parte de Dios. Reciba la palabra, examínala, júzguela, y si cree que es de parte de Dios, abra su corazón y póngala en obra. Órela. Y como aquellos discípulos, acuñen esta frase: voz de Dios y no de hombres. Que el Señor te bendiga.